Bienvenido a Centro Cristiano de Guayaquil. Qué bueno es verte aquí. El día de hoy, Pastora Rebeca nos compartirá un mensaje acerca de la resurrección de Jesús. Te invitamos a disponer tu corazón para este tiempo. Bienvenido. Estamos celebrando hoy el día de la resurrección de nuestro Señor, hecho importantísimo, diría yo que es el hecho más importante para la humanidad. Una vez que la humanidad se aleja de Dios por la caída, el día más importante que devuelve a la humanidad la oportunidad de acercarse a Dios es el día de la resurrección de Jesucristo. Y nosotros celebramos eso este día. Vamos a acercarnos a este momento a la luz de la Biblia según el Evangelio de Lucas. De manera que si usted viene por primera vez, espero que se haya sentido bienvenido y vamos a seguir la lectura con la pantalla, y los que nos están viendo desde casa esperamos que puedan tener una visitación del Espíritu con su palabra. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48 dice: Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Este mensaje que leemos en Lucas es lo dicho por Jesús una vez que reunió a sus discípulos. En el día de la resurrección que el Señor realizó, las personas que lo seguían, los discípulos, no creían en su resurrección, no daban crédito a las palabras de aquellos que habían visto al Señor. De manera que el Señor, sabiendo esto, se acerca a ellos y hace la pregunta en el verso 38. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Esta era la pregunta que Jesús le hace una vez que se reúne con sus discípulos, ahora sí a presentarse delante de todos y hacerlos reflexionar por las dudas y el temor que había habido en el corazón de cada uno de ellos. Ninguno se libró. Ahora, cuando vemos esta pregunta respecto al temor y a la duda, nosotros nos hemos encontrado también en ese lugar. Hemos tenido el corazón lleno de temor, enfrentando las situaciones de la vida, sabiendo que el Señor está con nosotros, conociendo su palabra. Y la respuesta es sí. ¿Hemos tenido dudas? También. Ahora, esto no es anormal, es normal en nosotros. Pero ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un corazón lleno de dudas y de temor que a veces nos lleva, ¿no, verdad? Nos arrastra porque estamos cargados de dudas y de temor? Bueno, hacer lo que el Señor hizo. El Señor se acerca a ellos, se revela a ellos y los devuelve nuevamente a la Escritura. Ahora, nosotros, ¿por qué de manera natural dudamos y desconfiamos y nos llenamos de temor? Bueno, porque no conocemos los planes de Dios, no entendemos el todo de Dios, tenemos una mente limitada. Isaías dice, capítulo 55, versículo 8, mis caminos son muy altos. Repita conmigo, muy altos. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Entonces, de forma notoria, asentado en las Escrituras, muchas veces tememos y dudamos porque no entendemos la forma en que Dios traza sus planes. Pero la Escritura dice que son más altos, que son mejores, que tienen más trascendencia. Dudamos y tememos a veces
del amor de Dios y a veces por nuestra culpa, por nuestros errores, por la desconfianza que hemos ido cosechando a través del tiempo, el pesimismo que siempre viene sumado a la voz de alguien, la baja autoestima que es la forma en que nos miramos. Y luchamos humanamente de esta forma y los discípulos también lo hicieron. Quiero llevarlos a las 3 apariciones, se las voy a mencionar nomás, cuando el Señor se apareció primeramente a la que menos esperaban, porque no era del grupo de discipulado del Señor, no estaba dentro de sus discípulos directos, no era un hombre, era una mujer, y una mujer a la que el Señor le había hecho una libertad significativa. Se le presenta a María. Y María no es que creía que el Señor había resucitado, María creía que el Señor seguía muerto. Y el Señor se le revela, la menos esperada. Y cuando va a dar la noticia nadie le creyó. No sé si es porque era mujer o porque estaban llenos de dudas. No le creyeron. El segundo grupo al que también el Señor se le apareció, nivel, por así decirlo, es aquellos caminantes de Emaús. No eran parte tampoco del grupo élite, de los discípulos, eran seguidores. Pero bueno, eran hombres que culturalmente tenían más criterio. Y ellos le dijeron al Señor, cuando el Señor se acerca y les dice que están conversando, ellos le dicen, tú no sabes lo que ha pasado, es que Jesús era un profeta y su ministerio fue importante. Entonces redujeron al Mesías a un profeta. No estaban creyendo, estaban dudando. Y luego viene y se presenta a todos los apóstoles, con unos primero, otros después. Y llega el momento de lo que leímos en Lucas, cuando estaba ya con todos. Y estando con todos, les hace la pregunta, ¿por qué dudan y temen? Y el Señor los acerca a los 3 niveles de dudas y desconfianza. María, los discípulos los seguidores de Emaús y sus discípulos. Todos, unos pueden creerse o identificarse más con María, identificarse más con aquellos que dudaban, que iban conversando, no quiero decir chismeando, porque iban conversando realmente de las cosas que habían pasado, y a los discípulos. Yo no sé en qué jerarquía usted se pueda sentir en relación a la cercanía con el Señor, pero los 3 grupos dudaron, y a ellos Jesús se acercó. ¿Qué hacemos cuando dudamos y tenemos temor? Nos acercamos a lo escrito en la palabra de Dios, para en la palabra de Dios tomar fe, renovar nuestra confianza en el Señor y recordarnos en Dios lo que ya está establecido en la palabra. Número 1, el Señor dejó establecido y comparte con ellos que fue Dios que cumplió su plan de salvación. Ellos no entendían por qué había muerto Jesús si era el Mesías. No creían que había resucitado, era imposible, y menos aún entendían el alcance de la salvación. Entonces Dios les recuerda que el Padre cumplió su plan. Este plan fue anunciado. Jesús dice, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hasta ese momento, cuando Jesús dice, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, era lo que ellos tenían como Biblia. Era todo lo que estaba escrito, lo que ellos conocían. Y el Señor los remite a eso, los devuelve a eso. Miren la escritura. Les advertí, les dije. Por eso es que cada vez que nosotros nos llenamos de duda y de temor, volvamos a la palabra. Y veamos lo que aquí está escrito. Y recordemos las palabras del Señor para cobrar fe y reconocer que el Señor siempre cumple lo que dice. Y dijo que volverá por su iglesia y volverá por nosotros. El plan fue anunciado hasta por boca del mismo y fue cumplido. ¿En qué consistía el plan? Jesús dice, el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. El Mesías, el Salvador. ¿Cómo es que el Salvador debe atravesar todo esto? Ya estaba trazado por el Señor. Y para quienes se encuentran en su periodo, en su momento, en su estación de sufrimiento, recuerde que Dios obra a través del sufrimiento.
Recuerde que el Señor sigue siendo Dios en el sufrimiento, que Dios tiene propósitos a través del sufrimiento, que no se acaba cuando nosotros pensamos que se acaba. Aún después de la muerte hay resurrección. Jesús dijo, ese era el plan, el Mesías, el Salvador. Parece algo contradictorio. El Salvador tenía que sufrir, morir y resucitar. Lo explica de esa forma, de manera que el evangelio de salvación no es algo que se inventó el hombre. Tiene que ver con Jesús, quien enfrentó eso, a lo que nosotros le queremos huir. ¿Quién quiere tener una rica temporada de sufrimiento? Si vemos el sufrimiento por aquí, nosotros cogemos por allá, ¿verdad? ¿Quién está diciendo, ay, ojalá que hoy día me toque morir? Nadie. El Señor lo enfrentó por nosotros. Ahora, ¿de qué nos habla esta resurrección? ¿De qué nos habla de la resurrección? La resurrección del Señor. Nos recuerda a nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David. En su vida terrenal fue descendiente del rey David. Seguimos. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Humanamente descendiente de David, pero en la resurrección se demostró que Él era el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. 2. Al resucitar, Jesucristo destruyó el poder de la muerte espiritual. Segunda de Timoteo 1:10 dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida. El Señor hace ese cambio, ese descubrimiento, esa revelación para nosotros. Lo hace por la resurrección, mediante la resurrección. 3, la resurrección de Cristo nos recuerda de la vida eterna que tenemos. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesucristo estaba por resucitar a Lázaro? Ahí estaban las hermanas llorando, estaba María y no entendía lo que estaba sucediendo, porque el Señor llegó tarde a propósito, ¿no? Cuando Dios llega tarde es a tiempo para Él, quizás tarde para nosotros, pero luego nos damos cuenta que el tiempo del Señor es perfecto. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Repito, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo aquel que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Creo que este es un consuelo suficiente para todos nosotros que nos ha tocado enterrar a alguien amado. Y como contaba en los cultos anteriores, en estos momentos a veces nos toca enfrentarlos y acercarnos a aquellas personas que amamos y que ya les llega su hora de partir de este mundo. Y siempre hago la pregunta, si tengo la oportunidad de estar con alguien así, que lo he tenido, y esa pregunta difícil, ¿estás listo? Y bueno, con las personas que han conocido al Señor, la respuesta es sí. Creo que voy a estar con el Señor. Creo que voy a vivir para la eternidad. ¿Tienes temor? La respuesta también es sí. Estoy con temor, pero creo. Estoy con temor, pero creo. Y quiero decirle que aquellas personas que nos antecedieron, que partieron primero, escrito está, que son los primeros que van a resucitar cuando el Señor regrese. Al toque de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Con la resurrección del Señor, que Él se encarga de explicar, recuerda que es un plan divino, atestigua que es Hijo de Dios, vence el poder de la muerte, nos abre a una vida espiritual y nos promete la vida eterna.
Lo segundo que el Señor hace en esa reflexión que los conduce a la Escritura, una vez que se manifiesta a todos, es recordarles la importancia del mensaje que deja su resurrección. El mensaje más importante para el mundo. Ese es el mensaje más importante para el mundo. Leamos el verso 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, lo dice el Señor. La autoridad del Mesías. Y es un mensaje que sigue vigente, ¿eh? Ya estamos en el siglo XXI, generaciones han pasado, gobiernos se han levantado, líderes se han levantado y también han caído, y se sigue predicando la verdad del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Sigue creciendo la iglesia, se sigue diciendo Cristo resucitó, hay oportunidad para toda persona. El Evangelio del Señor nadie lo puede sepultar porque resucitó con él. ¿Cuál es el mensaje que se proclamaría en su nombre? Lo dice a continuación. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Qué buena noticia. Ese es el mensaje. La resurrección de Cristo trae ese mensaje para toda la humanidad. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y hay quien pueda pensar que su pecado es demasiado grande, que tiene demasiado tiempo, que es recurrente y que no hay forma de salir. Yo quiero llevarlos al escenario que me parece uno de los mejores, que expresa la gracia de Dios y el poder del arrepentimiento y el poder de la confesión. Jesús en la cruz, con dos sujetos, uno de cada lado, los dos con la misma trayectoria. Ladrón 1, ladrón 2. ¿Quién hizo más? ¿Quién cometió más crímenes? No lo detalla la Escritura, pero los dos estaban condenados a muerte, junto con Jesús. Y mientras el uno decidió blasfemar, quejarse, maldecir, el otro decidió mirar a Jesús. Y dijo, nosotros ciertamente merecemos esto porque hemos hecho cosas malas. Pero este justo, y cuando habló de Jesús, cuando dijo este justo, se estaba refiriendo al justo Hijo de Dios. No lo estaba viendo como un justo cualquiera piadoso, sino como al Hijo de Dios. Tal es así que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Misma trayectoria, mismos pecados. Pero en ese momento se activó en él un arrepentimiento y una petición de perdón. Y Jesús no le dijo, déjame pensarlo. Cuando llegue al cielo lo voy a conversar con mi Padre. No. La respuesta del Señor inmediata, si me ayudan, fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, inmediato, automáticamente. No tenía que ver su trayectoria, sus pecados, su recorrido, su antecedente, su mala fama, su condenación, ni su misma muerte. El arrepentimiento fue suficiente para inmediatamente tener el perdón de Dios y la promesa que estaría con él una vez que partiera de este mundo. Cualquier persona que piensa que el Señor se va a demorar perdonándolo está equivocado. En el momento que se arrepiente y confiesa su pecado, el perdón del Señor es automático, la restitución del Señor es automática. La vida eterna es automática, la nueva vida es automática porque el Señor está apresurado por nuestra salvación. El Señor está interesado en nuestra salvación. No va a demorarse. Lo que sí está claro en este mensaje es que hay perdón si hay arrepentimiento. Y ahora yo quiero aclarar, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Usted puede estar sobando su pecado, ¿no? Disfrutando su pecado, o puede estar quebrantado por su pecado, puede estar reconociendo su pecado y llorando su pecado y estar en la más amarga solamente queja y remordimiento.
que es el arrepentimiento, es decir, Señor, si pudiera regresar el tiempo, no lo haría. Eso es un arrepentimiento. Si me dieras la oportunidad otra vez, no lo haría, no hubiera hecho esa elección. Entonces usted decide circunvalar, tomar la otra vía, la opuesta, y dejar de hacer eso. Eso es estar arrepentido. Cuando el diablo señala nuestra culpa, es para envolvernos en ese pecado y decirnos, quédate allí porque de allí no puedes salir. Y cuando el Señor señala nuestra culpa, es para decir, de allí precisamente es donde te quiero sacar. Por eso está la oportunidad del arrepentimiento. Y es algo que todos los seres humanos podemos acceder. Y de hecho lo sentimos. Empieza con un remordimiento y el Señor sigue y sigue y sigue y sigue dándonos la oportunidad para que lleguemos al punto clave de sentirnos arrepentidos. Y una vez que se siente arrepentido, acceder al perdón. La necesidad de expresarlo libera el perdón para nosotros. ¿Y qué es ser perdonado? Es estar libre de culpa, libre de castigo. Diría yo, exonerado. ¿Cuántos fueron exonerados en el colegio? En la universidad. Ay, qué rico, ¿verdad? Ya está. Ya está hecho. El Señor nos libra del castigo así. Y eso hace que posibilite una relación genuina con Dios. Aquel ladrón recibió las mejores palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mismo pecado que el otro. Misma trayectoria. Diferente respuesta. Diferente petición. Diferente palabra del corazón. Y por lo tanto tuvo otro destino. Cuando Jesús se reveló a María, la primera que se manifestó en resurrección, le dijo, anda y dile a los discípulos que voy a mi Padre y a su Padre. Mi Padre y su Padre nos puso al mismo nivel. Nos puso al mismo nivel. Ahora escúcheme bien. ¿Usted sabe lo que es estar al mismo nivel de un hijo? ¿Ah? Yo no puedo entrar a su casa y hacer todo lo que hace su hijo, porque esos privilegios son de hijos. Pero Jesús nos eleva a nivel de hijo ante el Padre. Su Padre, mi Padre. Eso es la resurrección. Posibilitar el perdón para esa relación cercana con el Señor. Finalmente, quiero llevarlos a Romanos capítulo 10. Desde el versículo 8, la Escritura dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Aquel mensaje del que Jesús habló, que sería anunciado con la autoridad de su nombre a todas las naciones y que era la esencia y el porqué de todo el plan de Dios. Para comunicar a todo ser humano en toda parte del planeta con la peor vida que haya llevado, que hay perdón de pecados si se arrepiente. El mensaje está muy al alcance de la mano y está en tus labios y en tu corazón. Dos cosas, está al alcance, es posible, es inmediato, porque está en tu corazón y en tu boca, en esos dos lugares. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo. Repito, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Por eso es que el ladrón creyó y fue hecho justo. No hizo crecimiento y cambio, no fue a renacer. Eso no quiere decir que usted no tiene que hacer. Pero fue automático. Porque así es el perdón del Señor cuando ve nuestro corazón. Entonces necesitamos creer para ser hechos justos a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Está conmigo? Eres salvo, ¿por qué? Porque lo dices abiertamente. Y eres declarado justo ante Dios porque crees en tu corazón. Por eso es que el apóstol enseña, está al alcance. Si tienes corazón, bien puedes. Y si tienes boca, también puedes. Como nos dicen las escrituras, todo el que confíe en Él, todo
Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Pues todo, otra vez, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la buena noticia de la resurrección. Jesús resucitó para que toda persona pueda alcanzar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y llame a Dios Padre mío, porque Cristo lo hizo posible. Ahora, el Señor se acerca a ellos, a sus discípulos, quienes temían y dudaban. Y los remite y los devuelve a la palabra. Iglesia, cuando estamos en temor y estamos viviendo en tiempos de temor, estamos viviendo como sociedad y como país en tiempos de temor. ¿Sabe a dónde tenemos que regresar? A las Escrituras. Lo que aquí está escrito, que el Señor va delante de nosotros, que enviará a sus ángeles que nos guarden y nos defiendan, que si vienen por un camino contra nosotros huirán por 10. Es la palabra que se cumple sobre la iglesia. No nos llenemos de temor, sino confiemos en la bendita palabra de Dios, porque Él es el que nos guarda y nos defiende. Y lo que también hace la palabra del Señor es despejar las dudas. Recordarnos lo que está escrito. Recordarnos, señalarnos la palabra que nos alienta y que nos levanta. Todos hemos dudado del Señor y todos hemos tenido temor. No es el pecado eso. El problema es qué es lo que hacemos cuando estamos así. Y Jesús puso el principio y la forma. Regresemos a la palabra, recordemos lo que está escrito y no dejemos de invocar el nombre del Señor y proclamar el mensaje. Hay perdón para todo el que se arrepienta. Oremos. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ti. Recuerda que si necesitas hablar con alguien o necesitas atención, estamos dispuestos a ayudarte. Puedes contactarte con nosotros a través de nuestros canales oficiales. Te esperamos el próximo domingo. Tu lugar te espera.